Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos pediros disculpas. Hemos tenido algún problemilla técnico y por eso el pequeño retraso que hemos acumulado. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Comenzamos en el día de hoy de manera formal el programa FADE Saludable 2022, que alcanza este año su 8ª edición. FADE Saludable es una iniciativa con la que la Federación pretende fomentar los hábitos de vida saludable entre las personas trabajadoras de nuestras empresas, y a lo largo de estos 8 años hemos realizado numerosas iniciativas, entre las que destacan sesiones informativas como la del día de hoy, en la que nos acompaña y colabora la Asociación Española contra el Cáncer, en la que hemos hablado de numerosos aspectos. Uno de ellos, además de manera reiterada, ha sido precisamente la información y la sensibilización para prevenir los distintos tipos de cáncer. También hemos hablado de prevención del estrés, de aspectos vinculados a nutrición, de motivación, de liderazgo, de ergonomía, en definitiva de muchos aspectos y de muchos temas, como digo, a lo largo de estos 8 años con todas las empresas de la región. También hemos promovido la participación en numerosos eventos deportivos, algunos de ellos organizados directamente por nosotros, o incluso hemos fomentado también el contacto con la naturaleza a través de marchas o de excursiones en familia. El primer año de pandemia, el año 2020, nos pilló a todos con el pie cambiado y nos tuvimos que reinventar. Utilizamos para ello las nuevas tecnologías y desarrollamos toda una serie de sesiones como la de hoy en formato webinar para intentar seguir realizando esa actividad de sensibilización con nuestros trabajadores y trabajadoras. También utilizamos las nuevas tecnologías para desarrollar y contratar un monitor profesional y que nos ayudara a través de diferentes sesiones a que en aquellas semanas en las que estuvimos metidos en casa pudiéramos seguir haciendo ejercicio. Y este año, en 2022, queremos retornar a las actividades presenciales. Y aunque empezamos con una sesión en formato webinar que también nos permite, de alguna manera, llegar a un mayor número de personas, como digo, queremos volver a ese tipo de actividades presenciales. Y si entráis en nuestra web fadesaludable.es, www.fadesaludable.es, vais a poder ver que tenemos ya preparado todo un elenco y todo un programa de actividades para el año 2022, cuyo detalle iremos añadiendo a medida que se acerque la fecha en la que se desarrollen estas actividades. Vamos a tener más charlas, vamos a tener una actividad en bicicleta de 2 días, un taller de marcha nórdica, un reto solidario en el que, además de fomentar el hacer ejercicio de manera individual, en grupo, con amigos o en familia, vamos a donar la cantidad de las inscripciones que tengamos a una ONG, a una causa solidaria, actividad que tuvimos el año pasado y que además tuvo un gran éxito. Vamos a hacer una actividad de disc golf, que creo que va a ser muy divertida, una sesión de yoga, una actividad de geocaching, un torneo de golf. Y allá por el mes de octubre terminaremos con una sesión en la que vamos a combinar el baloncesto con el... Como veis, un programa muy intenso que, como os decía antes, os invitamos ya a consultar en nuestra web del proyecto FADE Saludable. Y todo ello lo hacemos, y no podría ser de otra manera, gracias a nuestro patrocinador principal, Mercadona, a quien queremos agradecer especialmente que colabore con nosotros y que lleve haciéndolo ya desde hace un montón de años. No sé, Raúl, 4, 5, 6 años. 4 años, lleva 4 años con nosotros. Lleva mucho tiempo con nosotros Mercadona, pero también a todo un elenco de otro tipo de organizaciones y empresas que podéis ver también en nuestra página web y que gracias a ellos es posible que llevemos 8 años desarrollando el programa de salud. Centrándonos ya en el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de colaborar de nuevo con la Asociación Española contra el Cáncer. En este caso, FADE y la asociación tienen también un convenio desde hace tiempo y pensamos en un momento dado que debíamos de aprovechar las sinergias que nos permitía este convenio y también el proyecto FADE Saludable para realizar acciones como la que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias en este caso a Yolanda, la presidenta de la asociación en Asturias, por hacer posible esta colaboración. Yolanda, gracias, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
Nuestro objetivo con estas sesiones, como decía también antes, no es otro que el de concienciar sobre la importancia de la prevención frente a los diferentes tipos de cáncer. Y aprovechando que hoy, 31 de marzo, es precisamente el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, vamos a hablar precisamente de lo que debemos hacer para ayudar a prevenir este tipo de cáncer y cómo en este caso la microbiota resulta esencial para ello. Y lo vamos a hacer en este caso de la mano de Miguel Gaimonde, un experto en esta materia, investigador científico del IPLA-CSIC y responsable del Grupo de Investigación de Microbiota, Alimentación y Salud. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde y muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Y por mi parte, nada más. Os voy a dejar también ahora un breve minutín con Yolanda para que os pueda saludar a todos. A continuación será Raúl, mi compañero Raúl Milán, el que lleva a cabo la moderación un poco de la sesión y que nos explique también cómo podéis realizar preguntas. Y como digo, por mi parte nada más, animaros a que consultéis nuestra programación que hemos preparado con mucho cariño y con esas ganas de volver a que nos podamos ver todos. Y como digo, por mi parte nada más. Gracias a todos y Yolanda, cuando quieras. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues yo intentaré ser breve porque aquí lo importante es lo que Miguel tiene que comentarnos. Yo quería deciros dos cosas. La primera, que gracias y felicidades. Daros las gracias por haber atendido a nuestra invitación y mis felicitaciones porque vuestra elección de poner atención a todo lo relacionado con vuestra salud y probablemente la de vuestra familia, en mi opinión es una elección estupenda. Felicidades por estar aquí. Quería deciros que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y voy a meter una pequeña cuña porque Miguel os va a hablar de microbiota, que es un tema que dará mucho que hablar y yo creo que los hallazgos que los científicos están haciendo nos darán muchas posibilidades de cara a la prevención primaria, es decir, a no dejar que el cáncer se desarrolle porque vamos directamente a atacar los factores de riesgo para su desarrollo. Dentro del tema de microbiota, Miguel nos hablará de esto, cómo de alguna forma a través de nuestra alimentación y de nuestros hábitos podemos prevenir cáncer de colon y otras patologías. Eso es atención primaria, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, no desarrollar la enfermedad. Pero hoy que es el Día contra el Cáncer de Colon, quiero meter una cuña para la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz a través del test de sangre oculta en heces. Quiero que sepáis que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro medio, que es un cáncer que se puede prevenir a través de una prueba muy sencilla, que no radia, que no duele, que no es tan desagradable como pueda ser a lo mejor una mamografía que te comprime la mama o un tacto rectal para prevenir el cáncer de próstata, que es simplemente recoger una muestra de heces sin más y entregarla. Y con ese test se puede detectar el cáncer en un estadio tan precoz que en el momento en que el cirujano vea la lesión, se la lleve y desaparezca completamente el riesgo, o incluso se puede detectar la enfermedad en un estadio tan precoz que con el tratamiento correspondiente al final tendrás una curación. Fijaros que a través de esta prueba la supervivencia de las personas que tienen cáncer de colon alcanzaría más del 90%. Es decir, de 100 personas, 90 de ellas se salvarían y erradicarían completamente la enfermedad. Fijaros lo importante que es. Os quiero dar dos datos solamente. Tenemos la suerte de vivir en una comunidad en que el cribado del cáncer de colon está cubierto para toda la población en edad de riesgo, para todos los mayores de 50 años. De toda la población mayor de 50 años que ha recibido el aviso de la sanidad pública para hacerse el test, solamente responde el 32%. Es decir, que casi el 70%
de personas que tienen ese riesgo no acuden al centro de salud a recoger su bote salvavidas y no lo entregan. Entonces, aunque lo que viene ahora es prevención primaria, por favor también tener en cuenta que hay una prevención secundaria que se basa en diagnóstico muy precoz para erradicar el tumor, para quitarte la enfermedad de encima a través del test de sangre oculta en heces. No continúo más, quiero remarcar mi mensaje, que es, por favor, acudid a la llamada de vuestro centro de salud para haceros la prueba y para salvar vidas. Utilizad ese bote salvavidas que nos dan en el centro de salud para que el cáncer de colon no sea un problema epidemiológico como lo es en estos momentos. Y dicho esto, os dejo con Miguel, que es un investigador que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que es el responsable del grupo de investigación en microbiota y alimentación en salud, para que él os comente todo, un montón de cosas muy interesantes sobre microbiota. Y antes de que Raúl modere, quería deciros que al final de esta exposición, por favor, sentiros absolutamente libres de preguntar dudas, hacer los comentarios que os parezcan pertinentes. No os vayáis con ninguna duda al apagar el ordenador, al desconectaros. Preguntad porque Miguel es uno de los expertos que os dará las mejores respuestas. Muchas gracias a todos y repito lo que dije al principio. Gracias y felicidades por estar aquí. Nada, pues antes de que empiece Miguel, quiero deciros, tenéis un chat en el cual, una vez que termine Miguel, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Cuando quieras, Miguel, empezamos y muchas gracias por la asistencia de todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Quisiera comenzar, desde luego, agradeciendo a FADE y a la Asociación Española contra el Cáncer la invitación para estar hablando aquí de un tema, yo creo que fascinante y además un tema que cada vez ocupa más espacio en la investigación científica, en la investigación biomédica y también incluso en las noticias y en los medios, ¿no? Que es la microbiota intestinal. Y en este contexto, tras discutirlo con Yolanda y dado un poco el contexto bélico que lamentablemente tenemos últimamente, pues decidimos titular esta presentación Microbiota intestinal, un ejército amigo en este caso, ¿no? Y para comenzar, siempre me gusta comenzar, en cierto modo, rompiendo una lanza a favor de la investigación científica. Especialmente en el contexto de la pandemia, hemos tenido la oportunidad de comprobar qué importante es que haya ciencia, entendiendo la ciencia no como algo que nos vaya a proporcionar resultados o rendimientos económicos inmediatos, sino entendiendo la ciencia como generación de conocimiento, como comprensión del mundo que nos rodea. Y en este sentido, podemos decir que la ciencia nos ha llevado muy lejos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Cuando ya en el 69 pues el hombre puso el pie en la luna, ¿no? También nos ha llevado muy lejos en el tiempo, permitiéndonos identificar el famoso bosón de Higgs, esta partícula elemental que estuvo en la génesis de nuestro universo, ¿no? La ciencia también nos ha curado. Ha permitido el desarrollo de las vacunas ya hace más de 2 siglos, de anticoagulantes como la heparina o por parte del doctor Fleming el descubrimiento de la penicilina y de los antibióticos que tantas vidas han salvado. Esta ciencia también nos ha permitido demostrar cuáles son las bases moleculares de la vida, cuál es la estructura del ADN, conocer el funcionamiento de los sistemas biológicos y de las células. Y más recientemente, como decía anteriormente, pues la ciencia afortunadamente nos ha sacado de algún buen lío, ¿no? Un lío como el que nos generó esta pandemia del COVID-19, ¿no? Este coronavirus SARS-2 que realmente nos puso a la humanidad muy cerca del límite. Y gracias al trabajo que había hecho la ciencia muchos años antes, pues en un plazo de tiempo relativamente corto, estamos siendo capaces de salir de esta pesadilla, ¿no?
sin aquel trabajo posiblemente inicial que se realizó hace 30 años acerca de las vacunas de ARN mensajero y la comprensión de los procesos biológicos, pues posiblemente habríamos tenido muchísimos más problemas para reponernos de esta situación. La ciencia, eso, nos ha llevado muy lejos, pero tenemos que reconocer que a veces, aparentemente, la ciencia nos ha decepcionado. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Algunos, los que tengáis una cierta edad, recordaréis que hace ya algo más de 20 años, pues se secuenció el genoma humano. Y en aquel entonces pensábamos que éramos organismos prácticamente muy complejos, un tanto especiales, y esperábamos encontrar en nuestro genoma del orden de 100.000 genes. La realidad es que después de la secuenciación y el análisis del genoma, hemos llegado a la conclusión de que tenemos poco más de 18.000 genes, lo cual pues realmente es poco, ¿no? En el fondo pues tenemos menos genes que un pepino de mar. Y esto pues puede parecer un poco frustrante, pero incluso en estos casos en los que la ciencia aparentemente puede decepcionarnos, como trataré de poner de manifiesto más adelante, la ciencia también nos ayuda enormemente. Sí es verdad que, bueno, la ciencia en las últimas décadas nos ha llevado muy lejos, como decía antes, en el tiempo, en el espacio, de muchas maneras, pero también nos ha permitido saber que había cosas muy cercanas que realmente desconocíamos, ¿no? Cosas que incluso en algunos casos sucedían en nuestro propio interior. Y un ejemplo de esto es un poco el topic de este webinar, ¿no? Que es la microbiota intestinal. Ha sido realmente en los últimos 20 años cuando hemos empezado a comprender la verdadera magnitud de esta comunidad microbiana que nos acompaña. Y esto puede hacer pensar que esto realmente sea un concepto nuevo, que sea algo nuevo, puesto de que los microorganismos habiten nuestro cuerpo, que sean importantes para nuestra salud. Y yo creo que no, lo que es nuevo es que estamos entendiendo la complejidad, pero la realidad es que esto no debería sorprendernos. No debería sorprendernos porque este planeta que habitamos tiene más de 4.500 millones de años. Y hace ya 3.500 millones de años ya había microorganismos en el planeta Tierra, ¿no? Esto quiere decir que nosotros hemos evolucionado en un mundo microbiano, en un mundo en el que había microorganismos desde su inicio, ¿no? Y en ese sentido, los microorganismos han sido una gran fuerza motriz de nuestra propia evolución. Yo creo que esto se pone de manifiesto muy claramente si pensamos que tenemos un sistema inmune innato, si pensamos que codificamos genes para receptores que van a estar en nuestras células inmunes, cuyo único fin es reconocer determinadas moléculas o determinados patrones moleculares que se encuentran en los microorganismos. Es decir, que dedicamos parte de nuestro genoma realmente a esa relación con los microorganismos. Y esto es una señal inequívoca de que han sido una fuerza evolutiva tremenda. Y como consecuencia de esta evolución en un mundo microbiano hemos establecido diferentes tipos de relaciones con las bacterias, con los microorganismos. Por razones que son obvias, nos hemos centrado tradicionalmente en el estudio de nuestra relación con los microorganismos patógenos. Lógicamente nos generaban problemas, suponían una amenaza para nuestra salud, deterioraban nuestros alimentos, es decir, tenían una serie de problemas y esto ha hecho que hayamos dedicado gran atención a nuestra relación con los microorganismos patógenos, pero los patógenos son solo una minoría en el mundo microbiano y la mayor parte de los microorganismos que nos rodean realmente son microorganismos que son comensales o simbiontes, ¿no? Y un buen ejemplo de este tipo de microorganismos comensales y simbiontes es precisamente la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que ha sucedido para que hasta prácticamente las últimas 2 décadas nuestro conocimiento sobre la microbiota intestinal haya sido tan limitado? Pues la realidad es que teníamos limitaciones metodológicas muy importantes. Hasta finales del siglo pasado, básicamente los microbiólogos solo podíamos aprender cosas, solo podíamos estudiar aquellos microorganismos que éramos capaces de crecer en el laboratorio. Es decir, aquellos microorganismos que sabíamos qué requerimientos nutricionales tenían, qué medios de cultivo teníamos que utilizar para crecerlos, por tanto, en qué condiciones, qué temperaturas. Y ya a finales del siglo pasado se puso de manifiesto que en la microbiota intestinal estos microorganismos con los que hasta entonces habíamos podido trabajar y de los que podíamos o habíamos podido aprender algo,
eran tan solo una cuarta parte de los microorganismos que estaban presentes en el intestino. Es decir, que ahí había una comunidad microbiana enorme de la cual conocíamos bastante poco. Y aquí es donde surgen lo que se dan a llamar las técnicas independientes de cultivo y nos permiten extender los límites de nuestro conocimiento. Y aquí es donde retomo este ejemplo que ponía antes de que la ciencia a veces nos decepciona. El esfuerzo que hubo para secuenciar el genoma humano trajo parejo a la secuenciación del genoma humano un desarrollo tecnológico fuertísimo de las técnicas de secuenciación. Pues bien, empleando esas técnicas que la ciencia nos dio, en ese esfuerzo por secuenciar el genoma humano, pues empleando esas técnicas fuimos capaces de empezar a estudiar también los microorganismos presentes en el intestino sin necesidad de cultivarlos. Es decir, hoy podemos tomar una muestra fecal, por ejemplo, extraer directamente el ADN, secuenciarlo y saber qué microorganismos y qué genes están presentes en ese ecosistema, sin necesidad de cultivar los microorganismos, sin aquellas limitaciones que teníamos en el pasado de que teníamos que saber cómo crecer a los microorganismos para aprender sobre ellos. Pues bien, gracias a estas técnicas aplicadas al estudio de la microbiota, hoy sabemos que no es que tengamos 18.000 genes nada más. 18.000 son los que portamos en nuestro propio código genético, nuestro genoma. Pero albergamos esa microbiota intestinal que nos va a aportar más de 3 millones de genes adicionales. Es decir, que realmente somos mucho más complejos que esos 18.000 genes. Somos incluso mucho más complejos que aquellos 100.000 genes que esperábamos encontrar cuando se comenzaron los esfuerzos de secuenciación del genoma. Tenemos una comunidad microbiana que nos aporta millones de genes y, por tanto, capacidades de las que careceríamos si no tuviésemos esta relación tan estrecha con estos microorganismos que nos habitan. Y hoy sabemos incluso que la cosa es más compleja que esta, ¿no? Hace un par de años se publicó este estudio en el cual miraron, mediante secuenciación masiva del ADN, cuántas secuencias pertenecían a microorganismos que habían sido descritos y cuántas, que son los puntitos grises que se muestran en esa gráfica, correspondían a microorganismos todavía de los que no se sabía nada, ¿no? Y encontraron estos autores que había una parte significativa aún de la microbiota de la que no sabemos nada. Y que, lógicamente, esta microbiota que no se puede clasificar, que nos es totalmente desconocida, pues es más frecuente en poblaciones por ejemplo, de Sudamérica, de África, donde los estudios sobre la microbiota intestinal pues, han sido menos extensos, ¿no? Con lo que tenemos ya muchos genes identificados, pero realmente queda mucho trabajo. Esto es un área emergente y estas técnicas de secuenciación masiva del ADN realmente han supuesto una revolución en las últimas 2 décadas. Pero bueno, ¿qué es esta microbiota desde el punto de vista de su composición? Pues es una comunidad microbiana que es muy compleja y es muy dinámica. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota que nos es propia y específica y nos permitiría distinguirnos a unos de otros, bueno, de un modo similar al de las huellas dactilares, ¿no? La composición de esta microbiota, como veremos más adelante, depende de factores genéticos y ambientales. Cada uno albergamos varios cientos de especies microbianas en nuestro intestino y, lógicamente, la composición va a ser variable. La composición no es la misma en el estómago, donde el pH es muy bajo y es un ambiente relativamente hostil para los microorganismos, que puede ser en el colon, donde el ambiente es un poco más adecuado para el crecimiento microbiano. Podemos alcanzar niveles en el colon de 1 billón de microorganismos por gramo de contenido colónico. Estos son realmente niveles muy elevados. Y suponen que, de hecho, tenemos 10 veces más células microbianas en el intestino que células nucleadas, que células eucariotas nucleadas en nuestro propio organismo, ¿no? Con lo cual, incluso podríamos plantearnos si somos más bien eucariotas o procariotas, ¿no? En cualquier caso, esta comunidad microbiana nos va a aportar, como señalaba antes, muchos más genes que nuestro propio genoma y pues llevamos unos pocos cientos de gramos de bacterias encima. Esta es la realidad. Para tener una idea de la dimensión de la que hablamos, si consideramos que las bacterias tengan 2 micras de longitud, en término medio, lo cual, bueno, pues es bastante realista en algunos casos, las hay más pequeñas, pero bueno, son una estimación. Si colocásemos todas las bacterias que cada uno de nosotros tiene en nuestro cuerpo en fila india, esa fila india recorrería más de la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna.
Entonces, esto da una imagen de las dimensiones de los números de los que hablamos, ¿no? Es decir, es muy extensa, es muy compleja y, pues, para estudiarla, lo que hacemos los microbiólogos, ¿no? Pues los microorganismos se clasifican en grupos a los cuales se les ponen nombres más o menos acertados o atractivos, como podéis ver ahí, Fecalibacterium, Lactospiraceae, bueno, nombres un poco raros que supongo que no son realmente de vuestro interés. Tan solo deciros, pues, que cuando hablamos de estos nombres raros, en el fondo, en muchos casos, estamos hablando de microorganismos que sí os pueden sonar más, ¿no? Cuando hablamos del filo proteobacteria, pues esto incluye a la famosa Escherichia coli, las enterobacterias y estas cosas, ¿no? Cuando hablamos del filo Firmicutes, pues esto incluye Clostridios, incluye Lactobacilos, es decir, son nombres que os son más comunes. El filo Actinobacteria, en la microbiota intestinal humana, principalmente se refiere al género Bifidobacterium, que es un nombre también que os es mucho más conocido, ¿no? Y el filo Bacteroidetes, pues son microorganismos del género Bacteroides o del género Periodotella, principalmente. Es decir, que nombres más o menos raros, pero bueno, no prestéis mucha atención a esto. Lo que sí sabemos es que todos los nichos ecológicos que tenemos en nuestro cuerpo están colonizados por microbiotas que, lógicamente, son de composición diferente en función de las características del nicho del que se trata, ¿no? La microbiota de la piel es diferente a la de la cavidad nasofaríngea o auditiva o diferente de la microbiota intestinal. Es lógico, son nichos ecológicos diferentes con condiciones ambientales diferentes. Ahí podéis ver diferentes microbiotas, cada puntito en esa figura que aparece arriba a la derecha de la diapositiva, pues sería la microbiota gastrointestinal, oral, urogenital o de la piel de una persona. Y podéis ver cómo las microbiotas de diferentes personas pues se agrupan en función del nicho. Es decir, las microbiotas gastrointestinales de diferentes personas pues se agrupan juntas y las orales se agrupan juntas, lo cual quiere decir que la composición depende efectivamente de las condiciones en ese nicho. Y sabemos también que en nuestro caso tenemos la microbiota que nos corresponde como primates omnívoros que somos. Ahí se puede ver en azul microbiota de diferentes primates omnívoros y se ve también que tienen que agrupar juntos, ¿no? Y ahí estamos nosotros también, no somos tan especiales. Esta comunidad microbiana va a ser variable a lo largo de la vida. En un niño, en función de que el niño nazca por parto vaginal o por cesárea, que reciba antibióticos, etcétera, se va a comenzar a establecer un tipo de microbiota u otro. Va a continuar evolucionando durante el crecimiento del niño hasta que aproximadamente los 3-4 años ya empieza a parecerse a la de un adulto. Durante la vida adulta, en condiciones normales, la composición de la microbiota va a ser bastante estable, pero claro, si hay problemas con la alimentación, si hay uso de antibióticos, si hay enfermedades, pues va a sufrir cambios. Y finalmente, pues al final de la vida, sí hay ciertos cambios en la microbiota que se asocian con el proceso de envejecimiento. Es decir, la microbiota es variable a lo largo de la vida y también, en cierto modo, podemos decir que es un asunto de familia, porque ahora ya hay estudios en los que se ha seguido la presencia de una cepa bacteriana concreta en la microbiota de los individuos de una familia, incluso durante 4 generaciones, ¿no? Y ahí os pongo 2 ejemplos de dos especies en las que se han identificado cepas de estas especies. Cada punto señala una generación, ¿de acuerdo? En el caso de Aliscipes, pues se ha detectado la misma cepa, por decirlo de algún modo, tanto en la abuela, en la madre y en la hija, ¿no? Que durante 3 generaciones. En el caso de Parabacteroides, digamos que en la nieta del sujeto original no se pudo detectar, pero en la hija de esta sí se pudo detectar esa misma cepa, ¿no? Con lo cual parece que heredamos principalmente de nuestra madre, aparte de un fondo genético, de unos hábitos, etcétera, heredamos también ciertas cepas microbianas que posiblemente formen parte del legado de nuestra familia, que sean cepas que están muy adaptadas a nuestro fondo genético. Y ahí es donde, cuando por alguna razón introducimos modificaciones en esa microbiota y eliminamos tal vez a esas cepas tan adaptadas, pues podemos empezar a tener problemas y puede costarnos bastante restablecer esa microbiota intestinal. Otra característica de la microbiota intestinal es que, pese a que todos hablamos mucho de la microbiota normal, ninguno sabemos lo que es. Es decir, hay mucha variabilidad entre individuos, ¿eh? Se estima que hay unas 60 especies que son comunes a casi todos los individuos, pero estas son solo un 25% de las especies que encontramos en cada persona, por lo cual un 75% de la microbiota de cada individuo es bastante específica de ese individuo. Y lo mismo pasa cuando miramos
la microbiota no en términos de composición de especies, sino en términos de los genes que están presentes, ¿no? Del metagenoma de esa comunidad microbiana. Pues hay unos 250.000 genes que están presentes en la mayor parte de la población, pero cada uno de nosotros albergamos posiblemente al menos otro 1,5 millones de genes que son bastante específicos. Sabemos que hay diferencias geográficas también, que individuos, bueno, europeos, norteamericanos, amerindios, que pues hay composición diferente en la microbiota, posiblemente muy vinculada a los hábitos y a la dieta, ¿no? Tanto es así que algunos autores han propuesto la existencia de 3 enterotipos, es decir, que cada uno de nosotros tendría una microbiota que puede ser clasificado en uno de estos 3 grupos, ¿no? Del enterotipo 1, caracterizado por bacteroides, el 2, caracterizado por Prevotella, o el 3, que es el enterotipo caracterizado por un micoco. O sea que pese a toda la diversidad, sí parece que se puede reducir y clasificar la gente en función del enterotipo predominante. Y sabemos también que la dieta es el factor clave que va a dirigir la pertenencia a uno u otro enterotipo. Hay dietas, una dieta más tipo western, con más proteínas, más grasas, pues conduce a un enterotipo determinado, mientras que una con más cereales, más fibras, pues conduce a otro enterotipo. Con lo cual ya tenemos aquí una clave importante, que es que la dieta va a ser el principal factor que va a definir la microbiota y nos ofrece una oportunidad para actuar sobre la microbiota. Y esto es algo que es muy importante porque convierte a la microbiota intestinal en un factor modulable. No obstante, la composición de la microbiota es muy compleja. Hay infinidad de factores, no voy a pararme en todos, que determinan su composición. Ya durante el desarrollo embrionario, pues el ambiente uterino, la presencia de estrés en la madre, el uso de antibióticos durante el embarazo, etcétera, etcétera, todo esto va a influir en la microbiota del niño. Después el tipo de parto, que sea un niño prematuro o no, que nazca en casa, en un hospital, etcétera, etcétera, va a seguir influyendo. En la infancia posterior, pues cómo se alimenta ese niño, si recibe diferentes vacunas, si tiene unas u otras infecciones, qué dieta tiene, etcétera. Y durante la vida adulta también la presencia de enfermedades, de dietas, de uso de antibióticos, pues va a continuar modificando la microbiota. Con lo cual, pues todos podéis entender que realmente es difícil estudiar la microbiota y sacar conclusiones. Una cosa que sí sabemos, y tal vez es importante, es que cuando miramos a la microbiota en términos de composición, de qué microorganismos están presentes, que es ahí lo que se llama filos bacterianos, pues vemos que es variable entre diferentes individuos. Cada código de letras corresponde a un individuo diferente y en la gráfica podéis ver cómo la composición de la microbiota, los microorganismos que se encuentran son muy diferentes. Pero en cambio, cuando miramos a los genes que están presentes, a qué funciones tienen esos genes, pues encontramos, que es lo que se muestra en la figura B, que la microbiota es algo más constante. Es decir, que en algunos casos hay una cierta función que es aportada por un gen o por una familia de genes y que en un individuo puede ser aportada por un microorganismo y en otro individuo puede ser aportada por otro microorganismo diferente, pero al final la función está ahí. Y esto es importante. Y esto es así tanto en adultos como en niños, que es lo que se muestra en esta otra figura. Es decir, que la composición de la microbiota es elevadamente variable. Las funciones de la microbiota están mejor conservadas, lógicamente porque es importante y esto hace que haya redundancia funcional. Esto es común en los sistemas biológicos. Un aspecto importante es que esta microbiota, a través de la fermentación de compuestos que pueden estar presentes en el intestino, en el lumen intestinal, va a producir sustancias, ¿no? Va a producir metabolitos, va a producir compuestos que en muchos casos tienen actividad biológica y son importantes para nosotros, ¿no? Entre estos, pues podríamos citar algunas vitaminas o podemos citar, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Principalmente el ácido acético, el propiónico y el butírico, que son los principales metabolitos microbianos que la microbiota va a producir en el intestino. Y estos ácidos grasos de cadena corta van a usarse como fuente de energía por las células del epitelio intestinal. El butirato, por ejemplo, tiene una actividad antitumoral importante, es decir, van a regular toda una serie de procesos fisiológicos, ¿no? Y un aspecto que es importante señalar es que cuando hay alteraciones en la microbiota, por ejemplo, en la figura de la izquierda se muestra la composición, los niveles de estos ácidos a lo largo de la vida, en diferentes grupos de edad, y en la de la derecha se muestra en adultos pues, con obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Y se ve que las cantidades de estos ácidos varían, lógicamente, como consecuencia de cambios en la composición. Con lo que la microbiota es importante quién está ahí, es importante lo que hace y es importante lo que produce.
Y además también me gusta siempre señalar que todo esto no tiene lugar no lo sé, podríamos decir en la piel o en un lugar cualquiera, tiene lugar en el intestino. Y el intestino es mucho más de lo que solemos pensar. Con frecuencia pensamos que el tracto gastrointestinal es única y exclusivamente el lugar donde tiene lugar la digestión. Pero la realidad es que hablamos realmente el tracto gastrointestinal tiene un epitelio muy dinámico, con una renovación celular elevadísima. Es una superficie de exposición al ambiente exterior muy grande, con lo cual adquirimos mucha información sobre el ambiente que nos rodea a nivel del tracto gastrointestinal. Y tanto es así que es el mayor órgano inmune del cuerpo. Hay más células linfoides asociadas al intestino que en el bazo, los nódulos linfáticos periféricos y la sangre juntos. Y el 80% de las células B, por ejemplo, que tenemos en el organismo están asociadas al intestino. Y el 70% del total de la inmunoglobulina secretada que tenemos está también en la mucosa intestinal. Con lo cual es una otra idea de que esto realmente es un lugar de intercambio con el ambiente exterior muy importante. Y en los últimos años también estamos viendo que es lo que algunos autores llaman un segundo cerebro, ¿no? En el intestino hay más terminaciones nerviosas que en la médula espinal, tiene un sistema nervioso propio y es autónomo. Y eso lo ilustra muy bien este vídeo, si funciona. Ahí veis un vídeo abajo a la izquierda, que en el fondo no es más que el intestino de un animal de laboratorio que se ha diseccionado, está en una solución isotónica, es decir, estas células están vivas, y se le introduce un pellet fecal, que es esa cosa con forma de habichuela que se ve ahí, ¿no? Pues si el vídeo funciona, vamos a verlo, podéis ver cómo ese intestino es capaz de mantenerse propulsando ese pellet intestinal. Pero no solo eso, sino que lo sigue haciendo en la dirección orofecal. Es decir, sin estar conectado al sistema nervioso central, como tiene ese sistema nervioso entérico autónomo, es capaz de recordar dónde estaba la boca y dónde estaba el ano y propulsar el pellet en la dirección adecuada, ¿no? Esto nos da idea de que hay una cierta inteligencia en el intestino y realmente, quiero decir, esto es algo que todos sabemos, ¿no? Lo de las mariposas en el estómago o cuando nos rompen el corazón, con frecuencia lo que nos rompen es el intestino. Ahí residen muchas emociones y esto tiene mucho que ver con este sistema nervioso propio que tiene. En cualquier caso, y teniendo en cuenta todo lo anterior, espero que ahora pues compartáis conmigo que realmente pues que esta microbiota, que es compleja, que hace muchas cosas y además habita un lugar tan importante, pues ejerce funciones muy importantes también. Tiene una función metabólica al fermentar compuestos de la dieta, mucus y producir sustancias que nosotros podemos utilizar, vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, como comentaba antes. Tiene una función morfológica. La microbiota va a controlar la proliferación y la diferenciación celular y el desarrollo tanto intestinal como del sistema inmune. Esto es importante. Cuando comparamos un animal que no ha estado expuesto nunca a microorganismos con uno que sí lo ha estado, las diferencias morfológicas a nivel intestinal son enormes, ¿eh? Tiene además también una función protectora, ya que esa microbiota que tenemos en el intestino pues hace que si por allí llega un microorganismo patógeno, pues no le permite proliferar, no le permite encontrar nutrientes. Algunos microorganismos intestinales son capaces de producir sustancias antimicrobianas que van a eliminar ese patógeno, con lo cual la microbiota tiene un papel esencial en el mantenimiento de la homeostasis intestinal. Y un poco este tema que comentaba antes, pues también parece que tiene una función en el desarrollo cognitivo y mental a través de este eje intestino-cerebro que ahora está muy de moda, ¿no? Y lo cierto es que hay microorganismos en nuestro intestino que son capaces de producir moléculas bioactivas, pero cosas como GABA, acetilcolina, que son neurotransmisores. Es decir, hay microorganismos en el intestino que son capaces de producir estos compuestos que pasarán al torrente circulatorio y interaccionarán con el sistema nervioso directamente, ¿no? Además, la microbiota regula la producción de algunas hormonas intestinales, como la apelina y la leptina, la producción de citocinas, es decir, hay muchos mecanismos por los que la microbiota, el intestino, se va a comunicar con el sistema nervioso central y el cerebro. Pero esto que os estoy diciendo, claro, podéis creerme o no creerme la importancia de estas funciones. Entonces, me gusta siempre ilustrarla con unos pocos ejemplos muy sencillos. Esto fue un estudio que se publicó hace unos años en el que los investigadores estaban trabajando, estudiando la resistencia a la infección en un modelo animal. Y claro, para la resistencia a la infección, un factor, una variable que es muy importante son los niveles de inmunoglobulina A que hay en las mucosas, ¿vale? Pues estos investigadores se estaban volviendo locos
porque encontraban que a veces en sus animales de experimentación, los animales que convivían en una cajita, que es como se tienen los animales de experimentación, los animalarios, pues en algunos casos unos presentaban niveles elevados de IgA en la mucosa intestinal y la misma cepa animal, los mismos animales en otros casos presentaban niveles bajos. Y claro, esto a ellos les arruinaba los experimentos. Y entonces en un momento dado se les ocurrió qué pasaría si combinaban animales de los que venían de una caja en la que los animales tenían niveles altos de IgA con animales de una caja en las que tenían niveles bajos de IgA. Y observaron, que es lo que se muestra en la figura D, que después de ponerlos juntos, todos los animales terminaban teniendo niveles bajos de IgA en las mucosas, en la mucosa intestinal. Claro, esto les puso de manifiesto que era una característica que podía transmitirse. Y entonces lo que hicieron fue irse a mirar la microbiota intestinal de ambos grupos de animales. Y en los animales que tenían niveles bajos de IgA en su mucosa intestinal, encontraron un microorganismo, que es el que ahí se señala en rojo, que es una suterera, un microorganismo del género suterera. Y cogieron este microorganismo y lo incubaron en el laboratorio en presencia de IgA. Y vieron que este microorganismo era capaz de degradar la IgA, con lo cual esta era la explicación de este fenómeno que ellos estaban observando y que estaba haciendo que algunos animales de sus experimentos fueran más sensibles a las infecciones porque tenían menos IgA. Pues este ejemplo, que yo creo que es muy, muy bonito, nos está mostrando que existe transmisión vertical extracromosómica de una característica que es muy importante, es decir, los niveles de IgA en la mucosa de estos animales venían determinados por la presencia de un microorganismo en su intestino. Y esta es una característica que era transmisible, que podía transmitirse de un animal a otro, pero no tenía una base cromosómica, era la presencia de ese microorganismo. Con lo cual, yo creo que pone muy, muy claramente de manifiesto cómo de importante es esto cuando un solo microorganismo es capaz de influir un fenotipo tan importante como puede ser el que determine los niveles de IgA en la mucosa intestinal. Otro ejemplo típico es el tema de la obesidad, ¿no? Ya hace unos cuantos años unos investigadores observaron que los individuos obesos tenían una microbiota diferente de la de los delgados. Pero lo que fue más interesante es que cuando ponían a esos individuos obesos en la dieta, aquellos que iban perdiendo peso, en los que funcionaba la dieta, pues la microbiota se iba pareciendo cada vez más a la de los individuos delgados. Y no solo eso, sino que los mismos investigadores hicieron unos experimentos de trasplante fecal. Cogieron animales obesos y animales delgados, le sacaron la microbiota y transfirieron esas microbiotas a otros animales, todos ellos iguales, y pusieron a esos animales en exactamente la misma dieta. Y observaron que aquellos a los que les habían transferido la microbiota de animales obesos ganaban más peso que aquellos a los que les habían transferido la microbiota de animales delgados. Poniendo de manifiesto, este fue el primer estudio que lo hizo, que una característica como la ganancia de peso y la acumulación de grasa podía ser transferida, podía ser trasplantada de un animal a otro. Otro ejemplo que yo creo que es muy bonito fue este estudio en el que estos investigadores lo que hicieron fue mirar los niveles de un cierto tipo de células inmunes, son estas células NK invariables, un tipo de células de natural killers, y miraron animales libres de gérmenes, que son animales que no han estado expuestos a microbiota, y animales convencionales. Y observaron que la distribución de estas células inmunes por los tejidos, por ejemplo, al pulmón o al colon, era diferente. Que la presencia de microbiota hacía que la distribución de células fuera diferente y los animales que no estaban expuestos a microbiota presentaban niveles más elevados de estas células, por ejemplo, en la mucosa del pulmón, lo cual puede hacer que ante un antígeno externo pues hay una respuesta exacerbada y puede haber reacciones tipo asma y alérgicas, ¿no? Y lo que hicieron después fue restablecer la microbiota en esos animales libres de gérmenes para tratar de saber si al restablecer la microbiota restablecían la distribución normal de las células, si restablecían el fenotipo normal. Y observaron una cosa muy llamativa, que es lo que se muestra en la figura D. Y es que cuando cogían los animales libres de gérmenes y les inoculaban con una microbiota, siendo esos animales ya adultos, no lograban revertir ese fenotipo. Pero en cambio, cuando les inoculaban una microbiota en la etapa neonatal, es decir, en las etapas iniciales de la vida, el fenotipo sí se revertía. Lo cual viene a poner de manifiesto que la interacción entre la microbiota y el hospedador, o entre la microbiota y el sistema inmune, es especialmente relevante en esas etapas iniciales de la vida. Bueno, pues porque el sistema inmune aún está desarrollándose, ¿no?
y proporcionar las señales adecuadas al sistema inmune para que madure de un modo correcto, pues puede ser especialmente relevante. Otro ejemplo muy similar es este estudio, también muy bonito, en el que lo que hicieron los investigadores, bueno, observaron que cuando administraban antibióticos, dosis bajas de penicilina, a los animales de experimentación, estos animales acumulaban más grasa y ganaban más peso. Entonces hicieron un experimento, que es el que se muestra aquí, en el cual administraron esas bajas dosis de penicilina solo durante las 4 primeras semanas de vida de los animales, durante las 8 primeras semanas de vida, que ya el animal alcanza la vida adulta, o durante toda la vida del animal. Y observaron que en todos los casos ese fenotipo de ganancia aumentada de peso se mantenía. Es decir, que esa dosis de antibiótico solo al inicio de la vida era suficiente para inducir un fenotipo metabólico que después perduraba en la vida. Y miraron la composición animal, la composición de la microbiota de estos animales, y aquí se muestran los animales control comparado con los animales que recibieron antibióticos solo durante esa etapa inicial de 4 semanas. Y se puede ver cómo durante esa etapa inicial la administración de antibióticos pues alteraba la composición de la microbiota. Sin embargo, después de cesar el tratamiento antibiótico, la microbiota acababa por restablecerse. Pues bien, la microbiota se restablecía, pero el fenotipo, como se muestra arriba, permanecía, poniendo de manifiesto de nuevo la importancia de esas etapas iniciales en imprimir al huésped pues, una respuesta inmune, una respuesta metabólica adecuada. Otro ejemplo que traigo aquí, este es un estudio que hemos hecho aquí en Asturias, nosotros en colaboración con el grupo del doctor Jorge Arias de la Universidad de Oviedo. Es un ejemplo en el ámbito de la interacción entre el eje intestino y hígado-cerebro. Aquí el grupo del doctor Arias habían puesto a punto un modelo de hígado graso no alcohólico, en el cual se inducía hígado graso con la dieta, un modelo que bioquímicamente tenía características muy parecidas a lo que es el hígado graso en humanos, con lo cual el modelo estaba validado, y lo que hicimos fue mirar qué pasaba con la microbiota intestinal de esos animales, y observamos que había diferencias muy claras, ¿no? Una característica del hígado graso es que, bueno, se asocia con determinados déficits cognitivos. En este modelo de animal de hígado graso, por ejemplo, esto que se muestra en las figuras de abajo, cuando se ponían estos animales a nadar en una piscina, pues hay animales que luchan más activamente por salir de la piscina y hay otros como que se rinden, ¿no? Que son un poco más apáticos. Pues se vio que los animales con hígado graso realmente nadaban menos, permanecían inmóviles, tenían una actitud más de rendición ante ese challenge, ¿no? Además, presentaban una reducción en la interacción social y presentaban peor memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un test en el cual al animal se le expone a una prueba y después de exponerle una primera vez, una vez de entrenamiento a esa prueba, se le vuelve a exponer a la misma prueba. Y uno espera que haya aprendido algo y que tarde menos en realizar esa prueba en la segunda ocasión, ¿no? Porque ya ha tenido un aprendizaje. Pues bien, parece que estos animales con hígado graso pues aprendían peor que los animales convencionales. Nosotros lo que hicimos, en base a estos resultados y esas diferencias de microbiota, pues fue coger un microorganismo que habíamos identificado que era diferente, que se llama Akkermansia mucinifida, y un microorganismo que habíamos observado que no era diferente, que era un lactobacilo. Y entonces cogimos los animales, indujimos el hígado graso y los tratamos con el lactobacilo o con la Akkermansia, para a continuación pasar a evaluar el efecto que esto tenía sobre la cognición. Y ahí se puede ver cómo, bueno, los animales, lógicamente, al inducir mediante la dieta hígado graso, ganaron peso, pero lo que es más importante, más interesante, es que en estos dos test que se muestran aquí, en el reconocimiento de objetos nuevos y en la memoria de trabajo que indicaba anteriormente, se puede ver cómo los animales a los que se induce el hígado graso y se les da tan solo solución salina, pues presentan un déficit en el reconocimiento de objetos nuevos y peor memoria de trabajo. Cómo a esos animales, cuando les administramos el lactobacilo, no logramos mejorar nada, no hubo ningún cambio, pero cómo los animales a los que se les administró este otro microorganismo, Akkermansia mucinifida, la sola administración de ese microorganismo era capaz de restablecer el estado cognitivo de esos animales, pasaban a reconocer el objeto nuevo con normalidad y su memoria de trabajo también mejoraba siendo comparable a los individuos. Con lo cual estábamos poniendo de manifiesto que un solo microorganismo
era capaz de afectar ese eje intestino-cerebro de un modo que podemos medir mediante estos test de comportamiento, ¿no? Y se miró también la actividad citocromo-C-oxidasa, es decir, la actividad en diferentes áreas del cerebro, ¿no? Y ahí se puede ver como en el grupo cuál es la actividad en diferentes regiones del cerebro. En el grupo control, que es el grupo identificado como NC, se puede ver como en el grupo en el que inducimos el hígado graso, la actividad en diferentes áreas cerebrales está disminuida, es el grupo que se indica como HCPBS, PBS solución salina. Podemos ver como la administración del lactobacilo no cambia nada, pero como la administración de la quermansia de nuevo restablece la actividad en aquellas zonas del cerebro que se veían afectadas por el hígado graso. La administración exógena de un microorganismo intestinal está siendo capaz de activar determinadas zonas concretas del cerebro, ¿no? Por lo cual yo creo que con estos ejemplos, pues sí espero finalmente haberos convencido de que la microbiota intestinal tiene funciones muy importantes y es muy importante para nuestra salud. De nuevo, tal vez lo que podemos cuestionar es si esto es algo nuevo, ¿no? Porque podemos pensar que esto es muy novedoso, pero si volvemos a mirar a las cosas con perspectiva, como hicimos antes, pues nos daremos cuenta de que tenemos una microbiota seleccionada, como hemos dicho, a lo largo de nuestra evolución. Nosotros tenemos un genoma que se quedó fijado en tiempos cuando éramos cazadores-recolectores. Y nuestra microbiota es la típica de primates omnívoros, es decir, es la típica de aquellos tiempos en los que éramos cazadores-recolectores. Tenemos una microbiota que era óptima, había evolucionado, había sido seleccionada para ese contexto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muy recientemente, porque esto en términos evolutivos es muy recientemente, hace unos 12.000 años, aparece la agricultura. Y claro, esto cambia nuestros hábitos total y absolutamente. Tenemos un fondo genético y una microbiota que están adaptados a unas condiciones después de millones de años de evolución y de repente metemos un vuelco a nuestras condiciones y nuestra forma de vida tremendo. Claro, estos hábitos afectaron a nuestra microbiota. Y después, si nos vamos al siglo pasado, claro, en el siglo pasado se produjo otro vuelco tremendo de nuevo en nuestras condiciones de vida. Es decir, empezamos a pasteurizar, a esterilizar, a usar antibióticos, modificamos nuestra dieta, urbanizamos. Es decir, introducimos de nuevo un cambio fuertísimo, fuertísimo, dirigido principalmente a deshacernos de los microorganismos. Y posiblemente lo conseguimos. Nos hemos deshecho de los microorganismos, pero posiblemente no solo de los malos, y hayamos eliminado también parte de los microorganismos buenos. Y esto, pues a lo mejor, esta forma de vivir es la que nos ha traído ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas de salud y el incremento en diferentes enfermedades, en la incidencia de diferentes enfermedades, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es lo que se conoce en medicina como la hipótesis de la higiene, en la que concomitantemente a un descenso en la incidencia de enfermedades infecciosas, de enfermedades causadas por microorganismos, pues empezó a observarse un incremento de enfermedades inmunes, ¿no? De diferente tipo, diabetes, asma, Crohn, esclerosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una hipótesis médica, como me indicaba la hipótesis de la higiene, que vincula estas dos cosas. Valga como ejemplo decir que, por ejemplo, si comparamos la dieta actual de un americano, no es una dieta, lo que un americano considera dieta saludable, con una dieta tipo western, incluso con la dieta de un vegano, el número de microorganismos que se están ingiriendo al día con la dieta western o la dieta de un vegano es posiblemente 2 unidades logarítmicas menor que la de un americano que siga una dieta saludable. Y posiblemente la dieta saludable de un americano actual no tenga nada que ver con lo que realmente es una dieta saludable. Es decir, que hemos reducido nuestra exposición a microorganismos hasta niveles nunca vistos. Y esto puede estar trayéndonos algunos problemas. Porque al final lo que pasa en nuestro intestino es clave para nuestra salud. Esto no es nuevo. Ya Hipócrates decía aquello de que la muerte reside en el intestino o que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Elie Metchnikoff, que fue un premio Nobel que recibió el premio Nobel por descubrir la fagocitosis, no por esto, pero bueno, ya sugería que el envejecimiento se debía a la presencia de bacterias tóxicas en el intestino y que la longevidad de algunas zonas de Bulgaria se debía al consumo de leches fermentadas con microorganismos beneficiosos. Y también a principios del siglo pasado, un pediatra francés, Henri Tissier, ya observó que cuando los niños tenían diarrea, presentaban un bajo número en heces de unas bacterias que él decía con forma de Y. Hoy sabemos que estos son las bifidobacterias. Bífida es característica de las bifidobacterias. Y ya a principios
del siglo pasado, pues Dizier se dio cuenta de que los niños con diarrea tenían menos bifidobacterias y que tal vez administrarles bifidobacterias sería una forma de intentar paliar esas diarreas. Esto en cuanto a la microbiota en general y a su importancia para la salud. Lógicamente, dado el foro en el que estamos, tenía que hablar un poco de microbiota y cáncer, pero he decidido hablar muy poco de microbiota y cáncer y solo hacer alguna reflexión general. Tengo que decir que hay cientos de estudios, tanto mecanísticos in vitro como estudios de asociación, que describen que la microbiota está alterada en diferentes poblaciones de pacientes oncológicos. Hay disbiosis microbianas, hay alteraciones en la microbiota descritas para cáncer colorectal, pancreático, de pulmón, de mama, para absolutamente todo lo que podamos imaginar. Y hay también muchos estudios en los que relacionan disbiosis microbianas con un mayor riesgo de sufrir metástasis, con una mejor o peor respuesta al tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta evidencia está ahí. Discutir esta evidencia nos llevaría un día entero, pero bueno, solo quería poner de manifiesto en estas dos figuras que la microbiota puede tener un papel dual, ¿no? Porque, por ejemplo, a través de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, de estos ácidos grasos de cadena corta que indicaba antes, como el butírico, etcétera, que es lo que se muestra en el dibujo de la izquierda, pues estos pueden actuar a nivel de epitelio intestinal, inhibiendo el desarrollo de células tumorales, inhibiendo la inflamación, induciendo apoptosis, modulando la acetilación de histonas, etcétera. Pueden tener un efecto beneficioso. Pero la microbiota al mismo tiempo tiene propiedades que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, hay algunos microorganismos que son capaces de deconjugar sales biliares. Y sabemos que las sales biliares deconjugadas pues pueden inducir la formación de tumores, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un equilibrio entre efectos beneficiosos de la microbiota y efectos perjudiciales, y cómo mantengamos ese equilibrio va a ser lo que va a ser clave realmente en cuanto al resultado, al efecto final sobre el riesgo de padecer cáncer. Con lo cual hay muchísimos resultados muy prometedores, pero es un tema extremadamente complejo, porque es un tema de balance, de equilibrio. Como sabéis, el cáncer no es, tiene una componente genética, una componente ambiental muy importante y es multifactorial. Entonces, aquí hay que ser siempre muy cautos cuando hablamos de estas cosas, porque a veces uno se encuentra con noticias que tal vez exageran un poco los resultados, ¿no? Insisto, hay muchos estudios en los que se describe una alteración de la microbiota en pacientes con un cierto tipo de cáncer con respecto a pacientes sanos. Esto no hace que esa microbiota o que esas alteraciones pasen automáticamente a ser marcadores de cáncer, por ejemplo. Un marcador tiene que ser selectivo, es decir, tiene que ser un marcador de cáncer colorectal, tiene que permitir discriminar el cáncer colorectal de cualquier otra condición. Y en el caso de la microbiota, en muchos casos lo que tenemos es que hay diferentes patologías en las que un mismo microorganismo o un mismo grupo microbiano o unos pocos grupos microbianos están alterados. Entonces, lo único que vamos a ver es que hay diferencias en microbiota, pero no podemos considerar que esos grupos microbianos son marcadores de una cierta patología cuando también están alterados en otra patología. Es decir, estamos aprendiendo, hay muchos resultados, estamos formulando muchas hipótesis, pero validar esas hipótesis, validar marcadores, encontrar cuál es realmente el momento en el que somos capaces de intervenir para afectar a un riesgo de sufrir una patología. Y lo que es también muy importante, ser capaces de discriminar cuando una alteración es causa o consecuencia. Esto es algo que nos va a llevar mucho más tiempo. Un paciente por ejemplo, con cáncer colorectal, a veces esto se asocia a unos patrones dietéticos que suponen un riesgo. La dieta es uno de los principales factores que van a influir a la microbiota. Entonces, uno puede entender que ese patrón dietético alterado va a alterar la microbiota también. Entonces, es lógico que esté alterada, pero ¿es causa o consecuencia? Esto es muy complejo. Por eso no quería entrar demasiado en esto, solo quería hacer ese llamamiento a la precaución. Esto es un área incipiente, nos está proporcionando muchísimo conocimiento, pero vamos a ver cuánto de este conocimiento somos capaces de plasmar en estrategias eficaces para la prevención de enfermedades.
Hay factores de riesgo de cáncer que son muy conocidos, como por ejemplo, comentaba antes, la dieta. Son conocidos desde hace muchísimo tiempo y aún no hemos sido capaces de utilizar ese conocimiento para reducir muy significativamente el riesgo de cáncer. Quiero decir que al final hay cosas que están ahí, pero tenemos que encontrar la manera de utilizarlas de la mejor manera posible. Lo que sí es indudable es que la interacción entre lo que comemos, los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y los metabolitos, los compuestos que estos microorganismos produzcan, pues va a tener un papel esencial en el mantenimiento de la salud. Y aquí es donde podemos intentar hacer cosas, ¿no? A través de la dieta, de la modulación de la microbiota, para mejorar el estado de salud. Es decir, no hemos descubierto nada nuevo. Básicamente lo que estamos sabiendo hoy en día es que la dieta mediterránea, que es un patrón dietético que se ha recomendado durante muchísimos años, pues es un patrón dietético que también se asocia con una buena composición de la microbiota. Con lo cual, nada nuevo, es decir, ya sabíamos lo que había que hacer en términos de dieta. Ahora estamos entendiendo que la microbiota juega un papel clave en esa interacción entre la dieta y la salud. O sea, es un mediador clave que transforma esa dieta saludable, por ejemplo, esa dieta mediterránea, en efectos beneficiosos sobre la salud. Menciono ahí solo dos estudios muy recientes. Uno que pone de manifiesto que la dieta mediterránea y la actividad física reducen la inflamación relacionada a la edad por un mecanismo que es dependiente de la composición de la microbiota. Y este otro estudio, que se muestra aquí más abajo, que toma como ejemplo la dieta mediterránea y el riesgo de diabetes, y observan, que es muy interesante, que el beneficio de la dieta mediterránea sobre el riesgo de diabetes varía en función de la composición de la microbiota intestinal de esos individuos. Es decir, que la microbiota parece que juega ese papel clave en la interacción entre dieta y salud. Y es ahí donde tenemos que entender realmente cuál es este papel, qué composición de la microbiota o qué funciones de la microbiota buscamos para tratar de discernir cuál es la mejor manera para que aquellas personas que no están logrando beneficiarse de, por ejemplo, una cierta dieta, porque no tienen la microbiota adecuada, pues que puedan hacerlo, ¿no? Si restablecer su microbiota usando probióticos, prebióticos, si necesitan modificar esa dieta ligeramente, etcétera. Y acabo ya a modo de resumen con una teoría que se planteó hace unos pocos años y que yo creo que es algo que tenemos que empezar a aplicar, que es la teoría del holobionte. Esta teoría sostiene que somos una colonia, que realmente no somos un organismo, que tenemos que vernos a nosotros mismos desde un punto de vista más sistemático, casi como un ecosistema, en el cual desde luego está nuestro propio genoma, ¿no? Pero también están todos esos genes de la microbiota que nos acompaña. Y también está el ambiente cercano que nos acompaña, ¿no? Y todo esto es lo que va a interaccionar y va a determinar al final si somos personas sanas o si padecemos un mayor riesgo de una u otra enfermedad. Es decir, tenemos que empezar a entender un poco nuestra propia complejidad para posiblemente encontrar soluciones y que la ciencia logre aportarnos soluciones para mejorar nuestra salud, ¿no? En el fondo, aunque en otro contexto, ya lo decía este filósofo y psicoanalista francés, ¿no? Que estamos hechos de 1000 otros. La ilusión es el yo que pretende ser solo uno, ¿no? Y esto tenemos que aplicarlo también a nuestra propia biología, ¿no? No somos nosotros solos, tenemos millones de microorganismos que nos acompañan, que hacen mucho por nosotros y tenemos que tratar de saber a ver qué podemos hacer nosotros por ellos para que sigan ayudando. Y esto es todo lo que quería decirles sobre la microbiota. Gracias por su atención. Pues nada, Ahora muchas gracias, Miguel. Yo creo que ha sido una exposición en un tema tan complejo, muy clara, y yo creo que de manera muy clara nos has dicho toda la problemática que tiene. Bueno, hay varias preguntas que voy a intentar hacerte, ¿vale? La primera, no me ha llegado la invitación, bueno, que esta puede ser incluso para Yolanda, ¿eh? No me ha llegado la invitación para hacer la prueba sobre el cáncer de colon. Por favor, ¿me pueden facilitar un número de teléfono donde puedo dirigirme? A su centro de salud. Al centro de salud. Perfecto.
Y Miguel, ¿existe relación entre la... Dime, Yolanda. A su centro de salud siempre y cuando la persona sea mayor, igual o mayor de 50 años, que es donde empieza el screening preventivo del cáncer de colon. Es decir, que si tiene 40 años no le va a llegar la carta de su centro de salud, porque a los 40 años el riesgo de generar un cáncer de colon, a no ser que tenga unos antecedentes familiares que se conozcan, el riesgo es muy poco. La aparición del tumor de colon empieza de 50 en adelante. Entonces, si tiene 50 años o más y no ha recibido la invitación para hacer el test de sangre oculta en heces, que se ponga en contacto con su centro de salud. Venga, muchas gracias. Miguel, ¿existe relación entre la microbiótica y la aparición y crecimiento de pólipos? Hay estudios. Y luego en el mismo, ¿qué dieta sería la más recomendable para evitar la formación de pólipos? Existe evidencia de que la microbiota de la mucosa intestinal es diferente cuando hay un pólipo o cuando hay criptas aberrantes, es decir, esa evidencia sí existe. Y dieta, insisto, igual, es que no estamos, la microbiota no nos está aportando nada nuevo en ese sentido, está reforzando el mensaje de siempre. La dieta mediterránea es un patrón dietético muy positivo desde el punto de vista del cáncer y desde el punto de vista cardiovascular, y lo que nos está poniendo de manifiesto los estudios con microbiota es que dietas, eso, menos grasa, menos proteína, más ricas en carbohidratos complejos, es decir, en cereales, etcétera. El patrón dietético mediterráneo es tremendamente beneficioso. Entonces, este es el que deberíamos de tratar de seguir. Como decía antes, todos sabemos desde hace muchos años y nos cuesta, por alguna razón nos cuesta, pero no hay nada nuevo en ese sentido. Luego, otra pregunta, ¿la demostración microbiótica cáncer supera la mera correlación para llegar a la causalidad? Esto es lo que comentaba, en esto estamos, ¿no? Demostrar causalidad es muy complejo, pero bueno, en esto se está. Ahora ya, bueno, pues se puede hacer experimentos ya con animales libres de gérmenes, se pueden trasplantar tumores, se pueden trasplantar microbiotas, y yo creo que estamos haciendo estudios para tratar de demostrar esa causalidad, pero aún no estamos ahí. La mayor parte de la evidencia que tenemos y los estudios son observacionales, son estudios de asociación. Y otra, ¿se puede modificar la microbiótica por ingestión de bacterias como prometen los yogures? Sí, en algunos casos sí. Lo que hay es que, o sea, los probióticos y los prebióticos, que al final son carbohidratos complejos que no digerimos y que llegan al colon y las bacterias sí son capaces de utilizar, o sea, se ha demostrado que algunas cepas concretas sí tienen beneficios concretos y sí son capaces de modular la composición de la microbiota. Lo que es importante entender es que los probióticos, o sea, no todos tienen las mismas propiedades, son diferentes cepas microbianas, son diferentes microorganismos, cada uno con sus características, y no podemos generalizar, no podemos esperar que todos hagan lo mismo. Entonces, sí que el consumo de alimentos fermentados con microorganismos vivos es algo beneficioso, pero del producto comercial A o el B, pues bueno, uno a lo mejor tiene unas propiedades, el otro a lo mejor no tiene ninguna, el tercero puede tener unas diferentes a los anteriores porque cada uno usa microorganismos diferentes, usan cepas microbianas diferentes. No, por alguna razón no Perdona, la gente está encantada. Te comento, ya que existen cribados para la detección de sangre en heces, para el diagnóstico del cáncer de colon, ¿para cuándo cribados para determinar la cantidad y calidad de microbiótica? Bueno, esto sí, ya existen empresas que ofertan este servicio, al igual que existen empresas que secuencian el genoma y después te dan ahí que tienes un mayor o un menor riesgo de no sé qué. Hay casos en los que se usan marcadores que sí están validados, pero el problema que tenemos es el que decía antes. En términos de microorganismos intestinales, se han sugerido diversos marcadores de riesgo de enfermedad, pero hace falta validarlos. Y yo creo que mientras que no estén validados, bueno, pues tú te puedes mirar la composición de la microbiota, te va a llegar un informe que te va a decir cómo es tu microbiota comparado con la media de la población de las microbiotas que ha analizado esa empresa a la que tú mandaste tu muestra, pero vas a sacar poco en claro. Entonces,
Aún creo que no estamos ahí. Hace falta validar los marcadores para ser capaz de dar información que vaya más allá de decir, bueno, tú tienes más bifidobacterias que el 60% de la población. Bueno, vale, pero esto es bueno, es malo. Es decir, no, aún no estamos ahí. Pero ya existe, o sea, existen muchas empresas que se dedican a eso. Muy bien, Miguel, y te voy a hacer la última, ¿vale? ¿Consideras válidos los estudios de microbiótica que utilizan técnicas de PCR en lugar de secuenciación? Sí, sí, absolutamente. Son dos técnicas diferentes. Y, mira, es importante, es muy buena pregunta. De hecho, cuando tienen naturaleza diferente los datos que se generan. Cuando empleamos PCR, pues podemos detectar si un microorganismo está presente o no, es decir, tenemos datos de tipo presencia o ausencia, o si usamos PCR cuantitativa, la misma esta que se usa para el diagnóstico del SARS-CoV, podemos saber el nivel absoluto de un microorganismo, es decir, podemos saber que este individuo tiene, no lo sé, 1.674.000 bifidobacterias por gramo de heces. Las técnicas de secuenciación nos proporcionan otro tipo de información, porque nos proporcionan porcentajes relativos, frecuencias relativas. Nos van a decir, este individuo tiene un 70% de bacteroides, un 20% de actinobacterias y un 10% de firmicutes. Pero son porcentajes, son frecuencias relativas. La PCR cuantitativa nos dará valores absolutos y la PCR convencional presencia o ausencia, por lo cual son técnicas que se complementan. Yo no veo que tengan más validez una que otra y, de hecho, trabajar con valores absolutos. O sea, trabajar con números naturales siempre, a veces, en los procedimientos estadísticos es ventajoso. Lo que pasa que, claro, si tienes que cuantificar todos y cada uno de los microorganismos que hay en una muestra, esto es muy costoso. Si secuencias, pues tienes una idea de todo lo que hay, pero tienes, insisto, frecuencias relativas. Son datos diferentes y complementarios. Sí, yo no otorgo más validez a una técnica que a otra. Cada técnica tiene sus ventajas y sus limitaciones. Y ahora sí, Miguel, la última de verdad, ¿vale? ¿Existen preparados comerciales para mejorar esta microbiótica? Sí, existen preparados. Tenemos alimentos fermentados en el mercado cuyo objetivo es la modulación de la microbiota. Tenemos alimentos que contienen prebióticos, probióticos, etcétera, y existen preparados también farmacéuticos en las farmacias con mezclas de microorganismos probióticos, etcétera, que el principal objetivo que persiguen es la modulación de la microbiota. Insisto, unos han demostrado que sí lo hacen en cierta medida, de otros no hay evidencia científica de ningún tipo. Bueno, lo que hay en el mercado es muy variado y cada cepa es diferente y cada producto es diferente. Esto es un lío para el consumidor, la verdad, pero es lo que hay en el mercado. Bueno, pues nada más, Miguel. Te voy a resumir un poco lo que ponen todos los participantes en una sesión muy clara y directa, como resumen, ¿vale? Yolanda, un placer trabajar con vosotros. Y bueno, aquí estamos, ya sabéis, con Fade Saludable para lo que estiméis oportuno, ¿vale? Seguiremos con la colaboración. Muchas gracias y hasta la próxima. No sé si quieres decir algo más tú, Yolanda. Sí, bueno, yo quería decir que me ha parecido brillante la presentación que nos ha hecho Miguel y que me ha parecido también muy honesto porque ha dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No nos dejemos engañar o no nos dejemos ilusionar por el marketing de algunos productos y bueno, simplemente dar las gracias a los participantes y prometerles que a través de la asociación organizaremos con vosotros charlas tan interesantes como esta y ya ahora mismo lanzo el anzuelo para que Miguel lo acepte, lo traje y nos prepare con su equipo de investigadores charlas tan interesantes como estas en el futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, enhorabuena a los dos y nos vemos. Cierro ya la sesión, ¿vale? Muy bien, hasta luego, chao, chao. Hasta luego a todos. Gracias.